Vamos a dar comienzo mientras ustedes se siguen presentando. Yo voy a dar comienzo, chicos, porque si no, como les digo, no voy a llegar con el contenido. Vamos a utilizar la plataforma de Libertex. En este caso, por si no la conocen, esta plataforma es del broker Libertex. Libertex es un broker regulado. Y a partir de este momento, necesito que estén atentos y si quieren tomar nota, lo pueden hacer. Lo primero para ti, bueno, lo primero que hacemos, ya tenemos el broker, por supuesto, instalado. Lo primero, obviamente, elegir un activo de vuestra preferencia, el que quieran. Yo, en este caso, les traje el índice Nasdaq. El índice Nasdaq 100 es el índice que comprende las 100 empresas de tecnología más grandes de los Estados Unidos, de Wall Street. Lo primero es ir a temporalidades amplias. En este caso, me voy a ir a una semana para ver cuál es la tendencia principal. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la tendencia principal. Entonces, nos vamos aquí, estamos en rango de semana, acá lo ven. Fíjense. Vamos a trazar una línea de tendencia, simplemente esto es una cosa bastante simple. Ya tenemos nuestra línea de tendencia. Vamos a bajar un poquito la temporalidad para darle más de prolijidad. Bueno, y fíjense cómo se abre demasiado porque tengo solamente 2 puntos de contacto. La vamos a corregir para tener mejor información. La corregimos al cuerpo de las velas, a nuestra línea de tendencia principal o trend line. Ya la tenemos. Acá la pueden ver. Bien. A continuación ya tenemos entonces elegido el activo. Ya tenemos la temporalidad en temporalidad amplia. A continuación, lo que vamos a hacer es bajar la temporalidad para buscar posibles lugares de entrada. Me voy a 4 horas primero para no saltearme. Fíjense, el trend line está muy lejos de esta temporalidad que estoy viendo, es 4 horas. 4 horas es para operaciones de swing trading, es decir, operaciones que se abren y se cierran durante el día, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O intradiario. Bien. Entonces, 4 horas le podemos trazar una nueva línea de tendencia, que sería una línea subtendencial. Acá la pueden ver. Fíjense que en el caso de una corrección que haga grande el precio, eventualmente puede llegar a caer incluso hasta esta zona que ustedes están viendo, que es la trend line principal. La vamos a poner en otro color para que ustedes la identifiquen. Esta amarilla que acabo de poner es la trend line principal y esta que la vamos a poner blanca es nuestra trend line secundaria. ¿Correcto? Bien. A continuación, lo que vamos a hacer es bajar aún más la temporalidad. Me voy a ir a 1 hora para ver si hay muchas mechas. Corregimos un poquito. Fíjense, siempre que cambiamos de temporalidad, por ahí hay que corregir la línea de tendencia. Bueno, tenemos los 2 puntos necesarios. Gente que se va sumando. Tenemos los 2 puntos necesarios para trazar una línea de tendencia. A ver, no voy a explayarme mucho en los temas específicos porque si no me haría falta una clase de 4 horas, ¿no es cierto? Pero ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, para trazar una línea de tendencia necesito 2 puntos o más. Fíjense, tenemos el primer punto aquí y tenemos esta zona donde el precio ha ido testeando en forma ascendente, utilizando de soporte nuestra línea de subtendencia. Recuerden que tenemos una línea de tendencia principal que la podemos ver en día. Ahí la pueden ver, la amarilla. Y la blanca es nuestra línea de subtendencia para poder trabajar ahora. A continuación, entonces, lo que vamos a hacer, ya tenemos definido cuál es la tendencia del activo, que en este caso claramente es alcista, no nos cabe duda. Tenemos máximos y mínimos ascendentes, por ende, la tendencia principal y la subtendencia coinciden en este caso, y las dos van hacia arriba, es decir, hacia el alza. Bien, vamos a buscar ahora eventuales correcciones que no las hay, porque fíjense, si hubiera una corrección estaríamos en este punto. Fíjense, impulso, corrección, impulso, corrección, ¿correcto? Bueno, no estamos adentro de una corrección, estamos todavía dentro de esta
pequeña zona con velas que empieza a dejar muchas mechas. El mercado está cerrado en este momento. A ver, déjenme ver. Porque estamos justo en la hora de transición, entre que cierra un ratito y vuelve a abrir el índice. De todos modos, no, a los efectos de lo que necesitamos hoy, no hay problema. Bien, una vez que tenemos entonces bien identificada la zona, en una hora lo que voy a hacer es trazar una nueva línea. Fíjense cómo voy acotando, voy marginando, por decirlo así, las diferentes zonas en función de las temporalidades. Esta es la de 4 horas, más abajo está la de día, que seguramente no me va a alcanzar la pantalla para mostrarla, y esta que acabo de trazar en este momento es nuestra línea de 1 hora. Acá lo pueden ver a la temporalidad de arriba, 1 hora. ¿Bien? Bueno, vamos a identificar, para ello me voy a ir a los 4 horas, zonas de soporte y resistencia fijas, es decir, líneas horizontales. Vamos a hacerlo con un día. Para eso, fíjense, acá tenemos la información que me trae el mismo gráfico. Fíjense, el 30 de marzo del 2022, el precio llegó a esta zona donde está justamente ahora, y hizo la pequeña corrección. Así que, ¿es una zona importante? Sí, señor, es una zona importante. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar esta herramienta de rectángulo y vamos a dejar nuestra zona de soporte ya especificada. Esta es una zona que en este caso acá, fue una zona de oferta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el precio impulsado al alza llega y toca la resistencia, la oferta, es decir, las órdenes de venta, hacen caer el precio, hacen que corrija el precio hacia un nivel más bajo, que sería esta zona de acá. Entonces, en un día vamos a dejar marcada también esta pequeña zona. Y listo. Ahora sí puedo volver a mis temporalidades más acotadas. Estamos en 1 hora. Acá está, como les había mostrado recién, esta es la zona de resistencia estática fuerte. Y esta pequeña línea, bueno, que acá no es tan pequeña, esta que ven acá, es nuestra zona de soporte, donde el precio hizo la corrección. Bueno, seguimos. Espérenme que voy a habilitar gente que se va sumando. Bien, entonces seguimos. Ya tenemos la tendencia principal, ya tenemos la tendencia secundaria, ya tenemos los soportes y resistencias más importantes definidos. Entonces, ahora a continuación, lo que vamos a hacer es verificar posibles patrones. Es decir, ustedes saben que los patrones de precios son figuras que el mismo precio va formando, y estas figuras pueden ser de cambio o de continuidad, es decir, figuras que de alguna forma nos dan la información de que hay probabilidad de que el precio siga subiendo o que el precio comience a caer. Bueno, por lo pronto, acá lo que podemos hacer es marcar este canal que tenemos aquí, a ver si nos lo permite. Fíjense que no es un canal porque no es equidistante. Miren el ancho que tiene acá y acá se angosta. Así que lo que vamos a hacer en este caso es buscar ahí estamos. Entonces, fíjense que se va acotando esto. Esto eventualmente puede derivar en una cuña. Todavía no lo es, pero en el caso de que siga achicando esta, digamos, la parte, digamos, del presente hacia el futuro, que esto se siga acotando, nos estaría dando una cuña. Una cuña es una figura de cambio de precio. Es decir, cuando hay una cuña, el precio se infiere que va a haber un cambio. Si estaba subiendo, pues puede haber una corrección a la baja. Si está bajando, puede haber una corrección al alza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, recuerden que 10 minutitos antes que termine la clase habilitamos las preguntas, ¿eh? Bueno, seguimos entonces. Ya tenemos más o menos definido
los posibles puntos donde el precio puede apoyarse. Tenemos un soporte, tenemos una resistencia y lo que nos haría falta ahora sería una resistencia de corto plazo. Estamos en 1 hora, así que esta está muy alta, esta zona de acá. Fíjense que el precio está testeando esta zona. Vamos a mirar a ver. A mí me gusta esta zona, como para considerar que pueda cambiar el precio. Bien. Fíjense que simple que lo hago yo. Simplemente voy trazando líneas por abajo, que son soportes, y por arriba, que son resistencias. Las estáticas, que son rectas, y las dinámicas, que son oblicuas. Nada más y nada menos que eso. Ahora, a continuación, no hay patrones de precio. Fíjense, acá había una banderita, rompió hacia abajo, acá hizo una pequeña lateralización o consolidación, terminó rompiendo hacia arriba, y no tenemos en este momento patrones de precio. Sí, fíjense esta vela se llama libélula, esta velita que están viendo acá, es un doji esta vela. Justo el día de hoy subimos un posteo en Instagram, hablamos de los doji, los 3 tipos de doji que no se consideran ni de cambio ni de continuidad, pero nos dan señales muchas veces que son bastante asertivas. Esta vela libélula, que deja el precio acá, y a continuación una vela fuerte que corrige sobre la zona de... no es una pin bar, no es un patrón pin bar, está bien la aclaración, pero a ver si encuentro una pin bar cercana. Bueno, esto sería más un patrón pin bar. Si bien no se cumplió, porque fíjense que después de la vela fuerte, pero la vela pin bar en realidad, ustedes piensen que los japoneses todo lo relacionan con la naturaleza. Entonces, cuando ellos crearon o inventaron las velas, por decirlo así, todo lo compararon con la naturaleza y son 2 montañitas y una estrella detrás. Eso es lo que ellos querían graficar con la pin bar. Fíjense, el hammer, martillo invertido, esto es una vela de cambio clarísima, ahí se dio el cambio, el precio cae. Bueno, pero acá no tenemos ni un martillo, sí este doji, que siempre que ustedes vean estas velas con mucha mecha, mucho desarrollo, esto quiere decir, la vamos a leer, ustedes saben que las velas alcistas o verdes abren abajo y cierran arriba, ¿cierto? Bueno, esta vela abrió acá y cerró acá, es decir, acá abajo apertura, acá arriba cierre. Acá arriba precio máximo, acá abajo precio mínimo, ¿correcto? Esto quiere decir que la oferta, por eso me da como una señal, lleva el precio fuerte hasta abajo y después termina cerrando la vela un poquitito más arriba, haciendo un nuevo máximo, pero con muy poca diferencia del máximo anterior, si se quiere. Fíjense que es mínima la diferencia. Estamos hablando de 15.013 contra 15.018. $5 de diferencia realmente no sería un volumen o una cantidad de liquidez en el mercado aceptada como para que la tomemos como una señal. Pero a continuación, esta vela fuerte es la que confirma este movimiento de los vendedores, o donde, vamos a decirlo así, entra la oferta. Ustedes saben que una resistencia es una zona de oferta y un soporte es una zona de demanda. Bueno, vamos a agregar las medias móviles. Nos vamos a indicadores, nos vamos a tendencia, nos vamos a Moving Average Exponential, que es la que vamos a utilizar, y vamos a poner 4 medias móviles que son las que yo utilizo. La primera media móvil, la de corto o cortísimo plazo, le vamos a poner un input de 10 periodos. El estilo viene por default azul, la vamos a dejar azul. Vamos a configurar la segunda. En este caso la vamos a poner roja. En el input le vamos a poner el valor de entrada, le vamos a poner 20 periodos. Nos vamos a la tercera EMA, que en este caso va a ser de 50 periodos. La EMA de 50 periodos se la llama la EMA de los soportes y resistencias. Es generalmente la EMA que me da la información con respecto a dónde el precio toma zonas de soporte o zonas de resistencia. Y por último, la EMA de la tendencia de largo plazo, que es nuestra EMA de 200 periodos. Estamos en 1 hora, En este caso,
les tiro un tips. Me voy otra vez a un día, simplemente para corroborar que nuestro análisis inicial está correcto y que el precio esté por encima de, sobre todo la que más nos interesa, es la media móvil de largo plazo, la de 200 periodos que acá la ven. Por las dudas, miren, se lo dejo acá. EMA de 200. Ahí se las marqué para que la puedan ver. Esta es la EMA de 200 periodos. El precio claramente está lejos por encima, lo cual nos da la información de que la tendencia es alcista. Si ustedes tienen alguna duda, por lo que sea, que no puedan realmente definir la tendencia trazando la línea o viendo el precio, o sea, en este caso no hay duda porque claramente máximo ascendente, 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 mínimos ascendentes también, es decir, la tendencia claramente es ascendente, es alcista, pero por las dudas siempre tienen la posibilidad, sobre todo en temporalidades menores, de ver cómo está el precio con respecto a la EMA de 200 periodos. Eso es súper importante. Bien, ahora sí, volvemos a la hora. El precio, fíjense que acá estuvo por debajo de la EMA de 200 periodos y ahora el precio está por encima, no solo de la EMA de 200, sino que vamos a leer un poquito acá las medias móviles. Ustedes saben que las medias móviles son un promedio del precio hacia el pasado, que lo que hacen es suavizar los movimientos a través de la gráfica, ¿correcto? En el caso mío yo utilizo la EMA, que es una media móvil exponencial, que lo que hace es un promedio de los promedios y a su vez le resta el último promedio para darle más ponderación al presente o tratar de que sea más, si se quiere, predictivo el presente. Por eso yo, en mi caso particular, uso las medias móviles exponenciales. Pueden usar, está la media móvil simple. La media móvil simple simplemente es un promedio y no le da prioridad a los últimos valores que tuvo el precio, los últimos promedios, porque todo esto es promedio entre el precio de apertura y el precio de cierre, y a su vez es promedio entre las diferentes velas que componen la temporalidad. Ejemplo, si tengo una EMA de 10 periodos, lo que me está graficando esta línea azul que ustedes ven aquí es el promedio de los últimos 10 periodos en cuanto a la apertura y cierre de cada uno de los 10 periodos y a su vez el promedio de los 10 en sí mismo y le restamos una rueda de operaciones, en este caso es de una hora, y eso me da la media móvil exponencial, por eso se llama exponencial, porque lo que hace es de alguna forma intentar ser más predictivo con respecto a lo que está haciendo el precio en el presente para de alguna forma tomar decisiones en el futuro. Les hago una aclaración, no existen en trading y en análisis técnico indicadores que sean predictivos de lo que va a pasar en el futuro. El analista técnico, el trader, es el que hace la predicción. El indicador me arroja simplemente un resultado y uno es el que tiene que saber interpretarlo y saber leerlo a ese resultado para saber si tiene que tomar decisiones de entrada, si todavía está neutro, es decir, está fuera del mercado, o decisiones de salida en el caso de que ya haya entrado al mercado y esté adentro de una operación, ya sea con profit o con pérdida, con ganancia o con pérdida. Trazamos una nueva línea, que esta es importante también, que es esta de aquí, y me voy a seguir bajando la temporalidad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es buscar una opción de entrada, claramente. Y nos quedamos aquí. Estamos en 30 minutos, el mercado está cerrado de todos modos, lo vamos a chequear a ver si está cerrado. Denme un segundito que lo vamos a revisar. En principio, ¿qué hora es? 18:53, sí, debería estar cerrado. Sí, ya les digo en cuánto tiempo abre. Bien,
Mañana aparentemente no va a operar Wall Street, así que me está tomando, bueno, justo tenemos este delay con Wall Street, pero no importa. En todo caso, nos vamos a Bitcoin y trabajamos un ratito en Bitcoin. Bueno, ¿qué más le podemos agregar a esto? Tenemos medias móviles. Vamos a leer, perdón, qué nos están diciendo las medias móviles, que es súper importante. Fíjense, las medias móviles, el precio está por encima de todos los promedios. Y les tiro un tips. Siempre que el precio se aleje de la primer media móvil, que es la de corto plazo, la de 10 periodos, fíjense, acá lo ven, 10 periodos es la azul. Siempre que el precio se aleje fuerte, en este caso se aleja, toca la resistencia y vuelve a caer. Bueno, tienen que esperar porque el precio generalmente hace un testeo, un pullback, como se denomina en este caso, hacia la zona de la media móvil. Acá lo pueden ver correctamente como el precio se alejó y después en la siguiente vela intentó llegar, pero no llega. Ojo que no llega. Y si no llega, quiere decir que lo va a hacer con otra vela. Miren acá el ejemplo este. Acá el precio se aleja de la media móvil. Miren el hueco que queda acá. Y a continuación hace la corrección. Y no solo que llega a la zona de la media móvil, sino que la perfora y se va hasta la EMA de 200 periodos. ¿Para qué? Bueno, en cierta forma para confirmar que no perdió la tendencia. Es decir, el precio está diciendo, bueno, tranquilo, trader, que no perdí la tendencia, no hace falta que entremos en un short en esta zona, porque fíjense cómo lateralizó. Acá cae más todavía, hace todavía una corrección aún mayor, pero ¿a dónde? A la EMA de 50 periodos, que yo que les dije hace un ratito. La EMA de 50 periodos es la EMA del soporte y la resistencia. Es la EMA del soporte y la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente cuando hay correcciones fuertes de precio, vamos a decir, correcciones cuando el precio, en este caso, que estamos frente a una tendencia alcista, una corrección sería hacia abajo, es decir, hacia el lado contrario donde va el precio. Bueno, efectivamente, miren cómo en las correcciones grandes el precio fue a la EMA de 50 periodos. Lo hizo acá y lo volvió a hacer en esta zona que estamos observando acá, en esta zona acá, que incluso hubo todavía una vulneración mayor sobre la tendencia, sobre la EMA del soporte y resistencia de los 50 periodos, pero no llegó a la EMA de 200, sí a la línea que nosotros le trazamos justamente para tener una mayor comprensión de a dónde puede ir el precio. ¿Estamos de acuerdo? Franco, después te contesto la pregunta. Franco me pregunta, ¿usted vive de esto? Claro que vivo de esto, Franco. Sí, señor, así es. Agradecido del maravilloso mundo del trading. Bueno, entonces, ya tendríamos casi todo. ¿Qué nos falta? Lo que es acción de precio estamos bastante completos. A ver, consideraciones así a grandes rasgos. Yo acá, y díganme ustedes a ver si estoy equivocado, estoy viendo un triángulo. ¿Lo ven al triángulo? Fíjense, tenemos máximos descendentes, tenemos mínimos ascendentes, se ve clarito la formación del triángulo, y el triángulo es claramente una figura de continuidad. El triángulo es una figura de continuidad, es decir, sobre una tendencia ascendente, un triángulo me da de alguna forma la información de que el precio eventualmente va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Y acá, Iván, si yo abro acá, me dice, estará disponible en este activo, yo miré el BINX recién. En 1:40 se vuelve a abrir. Es decir, para la operatoria del mercado de Inglaterra, básicamente, que es el mercado más fuerte que hay después del de Wall Street, es el mercado donde opera la libra, el GBP. Bien, vamos ahora a agregarle, ya tenemos acción de precio hecha, tenemos un canal que se empieza a acotar en la punta, todavía no dice nada, tenemos una figura aparentemente de triángulo en esta zona de acá. Entonces nos vamos a ir a colocar nuestros dos indicadores. En este caso, los que vamos a utilizar son, número 1,
indicador de convergencias y divergencias MACD. Ustedes saben que este indicador está formado por un histograma, que en este caso yo lo voy a poner verde y lo voy a agrandar un poquito porque es súper importante la información que me da el histograma. Una línea de MACD, que es la azul, es una media móvil ponderada exponencial formada por el cruce de dos medias móviles, eso es lo matemático, una de 6, una de 12, una de 26. La diferencia entre ambas son la que me dan la información que arroja la línea de MACD. Y una línea de Signal, que es la roja. Y ahí me queda el indicador MACD. Hacemos un brevísimo repaso. Cuando la línea de MACD corta en forma ascendente a la línea de Signal, acá lo ven, es una señal, si se quiere, de que la tendencia va hacia arriba. Esto no es compra o venta, o sí, lo pueden tomar como ustedes quieran, pero fíjense, cruce ascendente, el precio subió. Después tenemos acá hacia un hook. Hook es cuando, se los escribo acá en el chat, hook, como el capitán, significa gancho. Bueno, en trading se denomina así, quiere decir nada, ni fu ni fa, ni chicha ni limonada, no pasa nada. Las líneas se juntan, pero no se cortan. Quiere decir que mantiene, cuando pasa esto, lo que me está diciendo el indicador es, mantiene la misma información que traía. Es decir, acá dio una información de compra de tendencia hacia arriba y acá la mantiene, no se desdice. A continuación sube fuerte el precio, encuentra la zona de resistencia y se produce el posterior cruce de la línea de MACD, que es, acá lo pueden ver, la línea azul, a la línea roja, que es la línea de Signal, en forma descendente, lo cual es una señal de venta. ¿Correcto? Es una señal de venta. Ahí abrió, bueno, ahí abrió el activo. Fíjense, ya empezó a hacer una velita. Tomó este punto, aparentemente tomó este punto como soporte. No debería, porque fíjense que no hay nada acá que lo pueda contener, por lo menos en esta zona. Pero bueno, para atrás hay un montón de información, así que claramente nunca se confíen de lo más cercano, sino que traten de ser más abarcativos, ¿correcto? ¿Qué quiero decir con abarcativos? Abarcativo significa que entiendan que el precio es fractal. ¿Qué quiere decir fractal? Que repite lo que hizo antes en el pasado. Una figura, el concepto de fractalidad en geometría, yo siempre se lo digo a los alumnos, dice que una figura es fractal con respecto a otra cuando repite la misma conformación. Es decir, tengo un cuadrado y pongo un cuadrado al lado, si son más o menos del mismo tamaño, son fractales. En el precio pasa exactamente lo mismo. Bueno, sigamos con MACD, acá venta, acá hizo un pequeño hook y después dio compra, fíjense, cruce ascendente, y el precio acá lo está graficando a la compra o a la cambio de tendencia hacia arriba. Estos son cambios de subtendencias, porque estos son impulsos, correcciones, impulsos, correcciones. Anoten esto, recuerden que los impulsos siempre son más largos que las correcciones, para que no se equivoquen. Bueno, y por último, MACD tiene estas liñitas verdes que parecen las de volumen, pero no es volumen, que es el histograma. ¿Para qué sirve el histograma? Para dos cosas fundamentales. Primero, me muestra la fuerza de la tendencia. Hay que interpretarlo y saber leerlo. Cuando tengo un histograma corto como este, pero alto, quiere decir que hay mucho impulso que respeta la zona. Es decir, esto está del 0 para arriba, es decir, es un histograma positivo, lo cual quiere decir que MACD, mejor dicho, el histograma de MACD me está diciendo que va a haber un impulso fuerte. Y acá lo pueden ver claramente. Fíjense la cantidad de velas verdes que dejó el precio sobre la zona hasta la zona de resistencia. Y fíjense, el histograma lo reflejó. Más o menos en el 50% del histograma, es decir, en el pico o en el punto más alto, es donde comienza el agotamiento eventual para darse ¿qué? La corrección, chicos. Todo el precio tiene que corregir. Ningún precio puede subir para siempre o bajar para siempre. Puede haber dos alternativas. O sube, corrige y sube. O sube, lateraliza y después sube o baja. Tres alternativas en realidad.
o sube y después baja sin corrección. O sea, son las tres alternativas de lo que puede hacer un precio, que puede deberse tanto al análisis de lo que se llama análisis contextual o la famosa fundamental o el análisis fundamental, o el análisis técnico, que es lo que estamos viendo en esta clase en particular. Bueno, tenemos en este momento un MACD muy chiquitito, también esto es típico de la hora, tenemos una hora con muy poco volumen de mercado. Esta es una hora, chicos, donde no se recomienda operar, porque justamente al haber tan poca liquidez, tan poco movimiento y volumen prácticamente inexistente, nada, lo más probable es que se equivoquen o hagan cualquier cosa, porque al no haber movimiento el precio no va para ningún lado, no define, por decirlo así. Fíjense, el histograma es, miren el tamaño que tiene este histograma y miren el tamaño que tiene este histograma. Y después la otra funcionalidad que tiene el histograma, por eso se llama, el MACD se llama índice de convergencias y divergencias. Convergencias es cuando convergen estas líneas y me dan las señales, y divergencias es cuando el histograma, si yo trazo una línea uniendo zonas del histograma, por ejemplo, esta zona con esta zona, vamos a hacer lo mismo arriba. Y fíjense que esta es descendente y esta es ascendente. Eso es lo que ustedes tienen que ver efectivamente al momento de analizar cómo se mueve el precio. ¿Se comprende? De todos modos, no hay divergencia porque es muy escueta la diferencia. Ya lo vamos a ver eventualmente. Divergencias es un tema súper interesante y una señal fantástica para operar. Las divergencias no fallan, chicos. No recuerdo en los últimos tiempos que una divergencia, sobre todo la de 4 horas, o sea, hablamos de temporalidades importantes, no fallan las divergencias. Son bastante asertivas. Bueno, vamos a colocar nuestro segundo indicador. En este caso, vamos a utilizar el oscilador, el Relative Strength Index, el índice de fuerza relativo. Acá lo tienen, lo vamos a configurar porque así no nos sirve para nada. Vamos a poner el gráfico, que es la línea, la vamos a poner amarilla, le damos un poquito más de color, de fuerza. Esto lo transparentamos, que sea más transparente, apenas ahí. Y lo vamos a poner verde. Y listo, ya tenemos nuestro RSI. Recomendación, como para darle más información al RSI, buscamos la línea de 50 y le trazamos una línea más o menos, no hace falta que sea exacto, fíjense, 50.76, qué sé yo, no importa. Chicos, esto no tiene que ser exacto porque aparte es imposible con el cursor del mouse ponerlas justo en 50. Miren, yo lo intento, 49.83, 50.29, bueno. A ver, el indicador RSI hacemos un pequeño repaso. Cuando está compuesto primero por una línea de 70, superior, una línea de 30, inferior, una media móvil que se va moviendo y me va dando la fuerza del precio. ¿Y cómo me da la fuerza del precio? Bueno, a ver, cuando el indicador supera la línea de 70, acá lo pueden ver, me está diciendo que el precio está sobrecomprado. Es decir, cuando algo está sobrecomprado quiere decir que vale más de lo que debería valer, ¿correcto? Que vale más de lo que debería valer. Bueno, acá lo pueden ver, el sobrecompra coincide con MACD, aunque MACD la dio más tarde la señal, pues la dio acá. Zona de resistencia, zona de sobrecompra, MACD cortando en forma descendente a la línea de Signal. Tengo 3 informaciones claras, precisas y concordantes que me dan la señal de entrada en un short. Ahí lo pueden ver, se dio perfecto hasta la línea de 200 periodos. A ver, en este caso, otro consejo de viejo lobo de mar, o de viejo trader de mar más que de lobo. Fíjense, la EMA de 200 está antes que la de 50 periodos, la EMA de la soporte y resistencia. Entonces, la de 200 es la más importante de todas las líneas de tendencia, chicos. Es la más importante sin duda. Entonces, si ustedes están operando desde este punto, no se confíen. A lo que voy a lo siguiente. Entraríamos de esta forma.
Entramos aquí, establecemos nuestro target y colocamos el stop loss por encima de la estructura. Siempre recuerden esto que yo les digo, por encima de la estructura. ¿Qué quiero decir? Que acá lo más importante que tengo es, en primera instancia, la línea de resistencia dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque yo la trazo y el precio la va respetando. En realidad es la línea mía la que respeta el precio, no el precio de la línea, ¿no? Pero bueno, nosotros por ahí decimos, mal dicho, decimos que el precio respetó la línea. Bueno, fíjense, el stop loss lo colocamos por fuera de la estructura, cosa que en el caso de que se produzca una volatilidad en el mercado, es decir, que entre en órdenes de compra, que iría para el lado contrario de mi venta en este caso, bueno, si excede la zona de resistencia, la operación se cierra y protejo mi capital, que es fundamental. Ahí entramos en una venta, lo pueden ver clarito. ¿Y por qué pongo el target de la operación a la EMA de 200 periodos? Porque es lo más importante que tengo acá, en este caso. No tengo nada más importante que la EMA de 200, que de hecho coincide con la EMA de 20 a la corrección. Y ya debemos con la última herramienta para confirmar justamente que la zona es fuerte. Vamos a borrar esto y seguimos aquí. Entonces, fíjense, acá se dieron las 4 informaciones o los 4, digamos, señales de lo que tenemos aquí, que es acción de precio, el RSI, el MACD y cómo está ubicado el precio con respecto a las medias móviles. Porque las medias móviles también nos dan información en los cruces, pero es información que tiene mucho más delay en las medias móviles que el resto de los indicadores. A ver, por ejemplo, cuando la media móvil de corto plazo, acá lo ven, que es la de 10 periodos, está por encima del precio, decimos que el precio está en tendencia bajista. Hablamos de 30 minutos, chicos. Si cambiamos la temporalidad, cambia el panorama. En 30 minutos, acá el precio venía cayendo y la EMA, perdón, bien digo, la EMA de 10 periodos está por encima del precio, haciendo las veces de resistencia. ¿Correcto? Ya te contesto, Félix. Dame un segundito. Ahora, cuando la EMA de 10 periodos corta en forma ascendente a la EMA de 20 periodos, acá lo ven, me está diciendo que el precio va a pasar a estar por encima de las medias móviles y en ese caso las medias móviles que antes eran todas de resistencia pasan a ser soportes del precio. Fíjense acá, el precio pasa por encima de la media móvil de 200, vuelve a tocarlo, hace un pullback sobre la media móvil. Siempre las medias móviles hacen que el precio haga pullback o retesteo, o como le quieran llamar. Es decir, vuelve a la zona, lo toca y ahí tiene 2 alternativas. La reconoce como zona fuerte y cae por debajo, o logra vulnerar la zona y la toma como soporte, ya no como resistencia, y se apoya para impulsarse, y esto fue lo que hizo en este caso particular. Fíjense, asciende acá la media móvil de corto plazo, corta a la de 20 periodos y me da la señal de compra, si se quiere. Acá mismo caso, la EMA de 10 periodos está por encima del precio y eso me da la señal de que en este caso este pedacito de tendencia que ustedes están viendo acá es bajista. ¿Para qué les digo esto? Porque tienen que tener cuidado en qué hacer y cómo meterse en el mercado en estos casos. Pero la línea, para eso tenemos esta línea que es de más largo plazo. Fíjense, a ver si achico un poquito, ahí se ve, esta línea que viene de un toque anterior en 4 horas, creo que la habíamos trazado, sí, en 4 horas, me está diciendo que el precio está apoyándose sobre la zona, es decir, la ha reconocido a la línea o al soporte en su defecto. Hasta ahora sí, pero bien, de muchísima información. Y bueno, les dije, chicos, les aclaré que iba a haber mucha información en corto tiempo porque, bueno, esa era la idea de esta clase, mostrarles rápidamente qué es todo lo que ustedes pueden utilizar al momento de operar. Bueno, entonces, hagamos un resumen. Tenemos tendencia principal, tenemos tendencia secundaria, tenemos la temporalidad, estamos en 30 minutos y estaríamos como en condiciones de eventualmente, si estuviéramos en un mercado con mayor
volatilidad o liquidez, podríamos entrar eventualmente en una operación si tuviéramos señales. Por ahora no tenemos mayor señales, el precio está contenido, que eso es lo importante, que lo mantengan contenido, cosa de que en cuanto el precio rompa estas líneas, a los cuales yo lo tengo contenido, me va a dar automáticamente señales de que el precio empieza a moverse. Por ahora, mientras está contenido acá, recuerden que no se metan en el mercado si no hay señales claras, ¿eh? Si esto yo lo achico, me voy a 15 minutos o a 5, está formando un pequeño banderín. Fíjense, a ver, le vamos a trazar la línea, vamos a hacer la tarea para que vean a qué me refiero con banderín. Primero vamos a borrar esto. Bueno. Vamos a trazar aquí. Esta línea molesta. Empieza a parpadear porque tiene tantas cosas que, bueno, ahí está. Lo tengo contenido de arriba y lo tengo contenido de abajo. Ustedes dirán, pero qué chota esa liñita que usted puso ahí. Bueno, a ver, lo que yo necesito es tenerlo contenido. No importa que no sea estética la línea. Tengo una pequeña o pequeñísima línea de soporte para ver que el precio, ver qué hace. Fíjense cómo no está pudiendo vulnerar esta línea, que a medida que yo bajo la temporalidad se hace más importante, ¿eh? Se hace más importante. Ah, me olvidé, me acabo de acordar, estaba hablando del RSI y no terminé, así que termino con RSI y después terminamos con lo otro. Decíamos que por arriba de 70 sobrecompra, por abajo de 30, acá es sobreventa, es decir, un precio que está sobrevendido nos está dando la información de que el precio o el activo vale menos de lo que debería valer. ¿Qué quiere decir eso? Que la general del mercado es que no le está dando el valor que tiene el activo realmente. Y el indicador lo grafica, lo muestra cuando cruza la línea de 30. Fíjense, acá el indicador valía, acá ven el valor, miren, yo les señalo acá y ahora me voy acá abajo. Bueno, acá llegó a valer 28.83, o sea, pasó por debajo de 30. ¿Qué me está diciendo eso? Compre, señor, compre. Bueno, histograma que estaba negativo, pero agotándose, acá se dio la compra, acá se dio la compra. ¿Ven cómo coincide? Bueno, y después el indicador RSI tiene dos funcionalidades más que por ahí los libros de texto o los manuales normalmente no lo dicen. Número 1, aparte de que el RSI es súper útil para identificar divergencias, que lo vamos a ver en alguna otra clase, les voy a explicar bien qué son las divergencias. Además, me da dos informaciones más. Número 1, cuando el precio, y ya terminamos y vamos a las preguntas, cuando el precio está de la línea de 50, que yo acá se las tracé, fíjense, se las voy a poner en rojo, cuando está por debajo de la línea de 50 y se mantiene en esta zona, lo que el indicador está diciendo es que está en zona de confort bajista. Cuando el precio supera la línea de 50 y se queda en la zona de entre la línea de 50 sin llegar a vulnerar la línea de 70, esta zona de acá sería hasta acá, digamos que el precio está hasta acá, en zona de confort alcista. Entonces, de 50 a 70, confort alcista. De 50 a 30, confort bajista. Y a su vez, los cruces de la media móvil del RSI en forma descendente a la línea de 50, que acá la están viendo, es una señal de venta clara, señores. Ahí dice venta y ahí está la venta. Ahí dice compra cuando es ascendente, absolutamente el escenario contrario. Cuando la línea de RSI corta la línea de 50 en forma ascendente, me está dando compra. Acá lo ven. Corte ascendente, compra. Y a su vez, miren, última información del RSI, me sirve de soporte la línea de 50. Fíjense cómo el precio subió, no cruza, o sea, no me está dando una señal de venta. Por ende, acá yo último que podría hacer sería entrar en una venta, por lo menos si me baso en lo que me están diciendo los indicadores. RSI me está diciendo que el precio llegó a 50 y se apoyó y está en este momento en zona de confort alcista. ¿Correcto? Confort alcista.
Bueno, como ya les mostré eventuales entradas que ustedes pueden hacer, vamos a hacer, ya para que lo anoten, acá por acá estamos. El 12 de julio, agéndenselo, 12 de julio, vamos a hacer una clase de operatoria. Es decir, vamos a ver mucho de lo que vimos hoy, pero vamos a tratar de meternos en el mercado y operar, o en su defecto, si no nos da, como pasa ahora, que el mercado está planchado, lo que podemos hacer es definir target, como estábamos haciendo ahora, hacer un brief y, por ejemplo, acá, corte ascendente a la línea de 50, corte ascendente MACD sobre la línea de signal, precio que se apoya sobre la zona de soporte, que de hecho confirma la media móvil de 200 periodos, entraríamos en una compra, y definir un setup de una operación es ni más ni menos que lo que yo les mostraba recién, que es esto. Desde esta zona defino el stop loss por fuera de la estructura, fíjense que lo dejo por fuera de la estructura, y el take profit hasta la línea de resistencia.